Hola a todo el mundo. Vamos a meternos de lleno en esto desde el primer segundo. Hoy tenemos un objetivo clarísimo, y es desmitificar por completo los artículos indeterminados en italiano. Sabemos que este tema en concreto suele generar algunos dolores de cabeza, pero que nadie se asuste. No nos vamos a enredar con jerga gramatical súper pesada. Lo que vamos a hacer es desglosar de una forma tremendamente visual y muy directa cómo dominar de verdad una, un y uno. ¡A por ello! Este es nuestro plan de acción para hoy. 1. ¿Qué son exactamente estos artículos? 2. El femenino. 3. El masculino estándar. 4. El masculino especial. Y por último, el número 5, el misterio del plural. Tener este mapa mental desde el principio nos ayuda un montón a reducir la carga cognitiva y a tener el camino súper claro. Vamos con la sección 1. ¿Qué son estos artículos? Definiendo lo desconocido. Pongámonos un poco en situación. Los artículos indeterminados son básicamente esas palabritas clave que utilizamos siempre que hablamos de cosas o personas que no conocemos del todo o que directamente no hemos mencionado antes en la conversación. Son literalmente la llave maestra que nos permite introducir elementos totalmente nuevos en cualquier diálogo. Vamos, que son un pilar indispensable para empezar a construir frases en italiano. Pasamos a la sección 2, el femenino y las reglas para una y un. Empecemos con la regla base, que es súper intuitiva y amigable. Para los nombres femeninos, usamos siempre la palabra una. Por ejemplo, palabras de lo más cotidianas que todos conocemos, una casa, una estrada, que significa una calle, o una rosa. Hasta aquí todo fluye, ¿verdad? Es una estructura que nos resulta familiar, prácticamente calcada a lo que hacemos en español. Muy sencilla y directa. Pero atención aquí, porque esto ilustra de maravilla el famoso choque de vocales en italiano. Si nos fijamos, tenemos una casa, que empieza por consonante y da cero problemas. Sin embargo, la palabra para isla, isola, empieza por vocal. Y resulta que al idioma italiano no le gusta absolutamente nada cómo suena eso de una isola. Así que la solución es elegantísima. El artículo femenino deja caer su A final, se le añade un apóstrofo y mágicamente se convierte en unisola. Es un truco brillante para que el idioma suene mucho más fluido. Pero, cuidado, porque a veces nos da una falsa sensación de seguridad para lo que viene a continuación. Sección 3. El masculino estándar y la trampa de un. Veamos qué pasa con la regla base para el masculino. Aquí utilizamos un, justo antes de los sustantivos que empiezan por consonante. Algunos ejemplos clarísimos serían un cane para un perro, un ristorante para un restaurante o un cuadro para un cuadro. De momento, la configuración parece exactamente igual de lógica y de predecible que la que acabamos de ver con el femenino, ¿no? Pues bien, aquí es donde encontramos la trampa. Si comparamos un cane con un albero, que significa un árbol y empieza por la vocal A, salta a la vista un detalle absolutamente crucial. Y es que cuando el masculino un se encuentra de frente con una vocal, nunca lleva apóstrofo. Es increíble cómo el cerebro nos juega malas pasadas en este punto. Como venimos de ponerle el apóstrofo al femenino con un ínsola, nuestra mente casi nos pide a gritos que hagamos lo mismo en el masculino. Pero no, la regla es súper estricta. Un álvero se escribe tal cual sin apóstrofo. Sección 4. El masculino especial. Las famosas excepciones de uno. Y llegamos a lo que podríamos llamar el jefe final, el masculino especial. Lo realmente fascinante es cómo podemos agrupar todos estos sonidos que nos resultan un poco más extraños. Cuando una palabra masculina empieza por unas combinaciones de letras muy concretas, el artículo un se transforma obligatoriamente en uno. Pensemos primero en letras que no usamos todos los días al inicio de palabra, y, X, Z. Ahí decimos uno yogurt o uno zucchero para pedir azúcar. Luego tenemos la famosísima S seguida de otra consonante, la que en italiano conocen como S impura. Por ejemplo, uno sport para hablar de un deporte. Después agrupamos combos como GN, PN y PS. Así que diremos uno gnomo, uno pneumático para un neumático o uno psicólogo. Y para rematar, cuando la palabra empieza por la vocal I y le siga automáticamente otra vocal, uno hiato. Al organizar todas estas excepciones en estas 4 familias visuales, resulta muchísimo más fácil que se nos queden grabadas. Sección 5. El misterio del plural. ¿Qué pasa cuando tenemos varios elementos en juego? Ha llegado el momento de plantearnos la gran pregunta. Esa duda lógica que asalta a cualquier estudiante tarde o temprano. ¿Cómo expresamos una cantidad indeterminada en plural? Es decir, para decir unas casas o unos perros, ¿qué artículo usamos exactamente en italiano? Este es sin duda uno de los baches más comunes con los que nos topamos. Ahí lo tenemos. El silencio en la pantalla habla por sí solo. Simplemente no tienen plural.
Los artículos indeterminados que acabamos de estudiar tan a fondo no existen en plural en el idioma italiano. Tal cual. Es un giro gramatical bastante sorprendente que, reconozcámoslo, nos rompe un poco los esquemas. Pero que no cunda el pánico, que todo en esta vida tiene solución. Como nos surge la necesidad evidente de expresar ese plural indeterminado y los artículos indeterminados nos han dejado colgados, el italiano saca unas de la manga y recurre a los artículos partitivos. Estos entran al rescate para llenar ese vacío por completo. Es un sistema totalmente distinto y la verdad es que daría perfectamente para toda una nueva explicación a fondo. Y para terminar, quiero compartir una pequeña reflexión que da bastante que pensar. ¿Cuánto puede llegar a cambiar la fluidez de un idioma, un simple apóstrofo o el hecho de que no exista un plural? A primera vista pueden parecer pequeñeces, minucias. Pero tener interiorizado cuándo poner ese apóstrofo o recordar que de repente nos hace falta usar un artículo partitivo en plural es literalmente la clave que desbloquea la verdadera fluidez y nos aporta una confianza total al hablar. Todo esto que hemos visto hoy asienta una base espectacular y seguramente nos deja a todos con el gusanillo de explorar más adelante cómo funcionan exactamente esos misteriosos artículos partitivos. Nos vemos en la próxima explicación.